¿A qué se debe la elevada volatilidad del peso argentino durante los últimos días? Veámoslo. Durante las últimas sesiones, el peso argentino ha experimentado una marcada volatilidad cambiaria. De hecho, el tipo de cambio de mercado ha llegado a superar los 1.300 pesos por dólar, una llamativa depreciación de la divisa argentina frente a los niveles que marcaba hace apenas unas semanas. Y algunos han querido ver en estos movimientos de los tipos de cambio entre el peso y el dólar un colapso del modelo económico financiero puesto en marcha por el gobierno de Javier Milei. Básicamente se argumenta que el carry trade ha saltado definitivamente por los aires y por tanto está habiendo una corrida contra el dólar. Todo el mundo por algún motivo está huyendo despavorido de los pesos y se está refugiando en los dólares, de tal manera que el tipo de cambio del peso frente al dólar no deja de caer. Bueno, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre lo que ha sucedido en el mercado cambiario argentino durante los últimos días. Y para comenzar a explicar lo que ha sucedido durante los últimos días, hemos de remontarnos a lo que ocurrió hace un año. En julio del año 2024, los llamados pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, las antiguas LELIQs y en última instancia los PASES, se terminaron de extinguir definitivamente. Se transformaron todos ellos en pesos, en base monetaria del Banco Central de la República Argentina. Esa conversión masiva de pasivos remunerados, LELIQs y PASES, en pasivos no remunerados, pesos, base monetaria, del Banco Central de la República Argentina, suponía un incremento muy importante, muy considerable de esta base monetaria. Y la base monetaria, no lo olvidemos, es el dinero contante y sonante que los argentinos tienen en sus bolsillos y sobre todo las reservas, los encajes del sistema bancario argentino en pesos. Hasta entonces, los bancos privados argentinos tenían invertida buena parte de esa liquidez en los pasivos remunerados del Banco Central. Cuando desaparecen los pasivos remunerados del Banco Central, esa liquidez se les queda en reservas en forma de pesos y el riesgo en ese momento era que volcaran toda esa liquidez que habían recibido de golpe con la extinción de los pasivos remunerados en otros instrumentos del mercado financiero que deprimieran excesivamente los tipos de interés en los mercados financieros y que al bajar tanto a corto plazo los tipos de interés en los mercados financieros impulsaran a los operadores del sector privado a dar el paso desde el peso hacia el dólar. Además, en un momento, julio de 2024, donde el cepo seguía en vigor y donde, por tanto, esa conversión de pesos en dólares tenía que hacerse a través de otros circuitos, de los llamados dólares financieros. Al fin y al cabo, si los tipos de interés nominales a corto plazo de los títulos de deuda pública y privada de la Argentina caen mucho, al mismo tiempo que la inflación todavía no ha caído, nos podemos encontrar con tipos de interés reales negativos que lleven a los argentinos a huir justamente del peso. Porque si tener pesos te está haciendo perder poder adquisitivo, pues entonces te refugias en el dólar. Y eso puede inducir una depreciación del peso frente al dólar paralelo, que alimente internamente las expectativas de inflación. Entonces, para que la desaparición de los pasivos remunerados no fuera tan brusca y no pudiera llevar a una desestabilización de los mercados cambiarios tan agresiva como la que he planteado, en julio del año 2024 se emiten las llamadas letras financieras, o LEFIs por su abreviatura. Estas letras serán deuda a un año del Tesoro argentino. Y aquí ya encontramos una primera diferencia con los pasivos remunerados. Los pasivos remunerados, LELIQs y PASES, eran deuda del Banco Central y por tanto los intereses que abonaban eran intereses que pagaba el Banco Central creando nuevos pesos. Las LEFIs, en cambio, son deuda del Tesoro argentino, cuyos intereses se capitalizan sobre el principal de esa deuda, pero cuyo deudor, a abonar esos pesos, es el Tesoro. Esas letras, por tanto, si no se refinancian, se cancelan con la entrega de pesos que ya están emitidos, no con la creación de nuevos pesos.
Además, estas letras financieras, que tenían un año de vencimiento, capitalizaban, como he dicho, diariamente los intereses que determinaba como parte de su política monetaria el Banco Central. Los intereses los pagaba el Tesoro, pero los determinaba el Banco Central. Y eran letras que solo podían comprar los bancos y que en consecuencia tampoco tenían un mercado secundario, no se las podían vender a nadie más. Eso hacía que el precio de esas letras fuera fijo, porque no se revendían en el mercado. Al único que se las podían revender los bancos era al Banco Central. Si los bancos privados tenían necesidades de liquidez, le revendían las letras financieras que tenían al Banco Central de la República Argentina, que les daba liquidez en pesos, y cuando ya no necesitaran esa liquidez en pesos, la utilizaban para recomprar esas letras financieras y, por tanto, obtener un interés sobre el colchón de liquidez del sistema bancario. Así se había venido regulando la liquidez bancaria en Argentina durante el último año. ¿Qué ha sucedido en este mes de julio del año 2025? Pues que las letras financieras, que tenían un año de vencimiento, han llegado a su fin y por tanto ha habido que amortizarlas en pesos. Porque además el Ministerio de Economía no pretendía renovarlas, no pretendía emitir otra tanda de letras financieras, al ser un instrumento de política fiscal monetaria que, como ya hemos dicho, tenía un carácter transitorio para facilitar el desarme de los pasivos remunerados. Entonces, claro, al vencer todas estas letras financieras, el sistema bancario argentino recibió una inyección muy fuerte de liquidez en pesos, en base monetaria, alrededor de 10 billones de pesos. Y claro, si el sistema bancario argentino recibe 10 billones de pesos en liquidez, que no necesita inmediatamente para hacer frente a ningún pago, ¿qué cabe esperar que hagan los bancos con toda esa fuerte inyección de liquidez? Pues reinvertirla en algún activo financiero a corto plazo que no les suponga inmovilizar, aparcar esa liquidez en el largo plazo, pero que mientras la invierten a corto plazo sí les proporcione una cierta rentabilidad, adquirir, como digo, algún activo financiero a corto plazo que les pague un retorno sobre toda esa liquidez. Y eso fue lo que sucedió. Los bancos argentinos, al recibir la inyección extraordinaria de liquidez fruto de la extinción de las letras financieras, reinvirtieron toda esa liquidez en otros activos financieros a corto plazo como cauciones bursátiles o LECAPs, otro pasivo del Tesoro, en este caso a corto plazo. Hasta aquí todo transcurría como el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina habían planeado, habían deseado que ocurriera. Migramos toda la liquidez que estaba originalmente invertida en pasivos remunerados del Banco Central, que posteriormente se reinvirtió en una especie de pasivo remunerado pero del Tesoro argentino, que no tenía mercado secundario y por tanto cuyo tipo de interés lo fijaba centralizadamente el Banco Central día a día, a finalmente activos financieros a corto plazo privados y públicos de la economía argentina que sí que cotizan en mercados secundarios y por tanto cuyo tipo de interés no lo fija día a día el Banco Central de la República Argentina, sino que lo fija la oferta y la demanda de mercado por esos activos financieros. Como digo, hasta aquí todo transcurrió como el Ministerio de Economía o el Banco Central habían deseado. ¿Qué sucedió? Pues que los tipos de interés a corto plazo, de las LECAPs o de las cauciones bursátiles, cayeron de manera muy abrupta, de manera muy considerable. Esta era justo la parte no anticipable, no previsible. Era perfectamente previsible que los tipos de interés, al reinvertir toda la liquidez que habían obtenido los bancos del vencimiento de las LEFIs, de las letras financieras, era perfectamente previsible que los tipos de interés a corto plazo de la economía argentina cayeran, pero lo que no se podía saber con precisión era cuánto iban a caer. Pues bien, cayeron de manera muy notable. Y lo que tampoco se podía saber era cuál iba a ser la reacción de los operadores de mercado, de los inversores privados, ante esa caída de los tipos de interés a corto plazo dentro de la economía argentina. En la medida en que las tasas de inflación durante los últimos meses han bajado mucho
Y en la medida en que las expectativas inflacionistas de esos inversores privados en Argentina se pueden haber moderado mucho, quizá, no se sabe, pero podría ser, quizá esos inversores privados estaban dispuestos a convalidar caídas muy pronunciadas de la rentabilidad a corto plazo que podían obtener sobre su liquidez, la de los inversores privados, en pesos. Como digo, la duda razonable de que esto pudiese ocurrir estaba ahí, pero sin embargo no sucedió. Ante la abrupta caída de los tipos de interés a corto plazo de los diversos activos financieros de la economía argentina, los inversores reaccionaron ¿cómo? Saltando al dólar. Básicamente dijeron, no me compensa seguir teniendo pesos si el tipo de interés a corto plazo del peso es tan bajo como el que ha resultado después de que los bancos reinviertan masivamente su liquidez en activos financieros a corto plazo de la economía argentina. Por tanto, como no me compensa, como el riesgo de tener pesos a cambio de esta rentabilidad no me compensa, me paso al dólar. Y eso provocó la marcada depreciación del peso frente al dólar que vimos durante varias jornadas. Y uno podría decir, bueno, pues si ya no existe cepo y tenemos libre flotación del peso frente al dólar, pues que se deprecie libre y restrictamente el peso frente al dólar. Que bajen los tipos de interés a corto plazo dentro de la economía argentina y que el peso se deprecie frente al dólar todo lo que deba depreciarse hasta que los inversores ya juzguen que con el nuevo precio del peso frente al dólar y los menores tipos de interés que abonan internamente los pesos, ya les compensa tener pesos en lugar de tener dólares. Desde luego, esta sería una postura perfectamente defendible, pero en una economía como la Argentina, donde la estabilidad interna y externa del valor del peso sigue siendo una rareza histórica que muchos temen provisional, transitoria, hasta que vuelva a saltar todo por los aires, permitir pasivamente una depreciación de golpe muy pronunciada del peso puede desanclar expectativas inflacionistas y por tanto volver a desestabilizar la demanda de pesos y volver a generar inflación dentro de la Argentina. Y por eso, para minimizar ese riesgo, lo que ha hecho el Tesoro argentino durante las últimas jornadas ha sido emitir nuevas LECAPs, nuevos títulos de deuda pública en el mercado para absorber parte de la liquidez en pesos que hay dentro del sistema bancario argentino como consecuencia de la extinción, de la amortización de las letras financieras, que a su vez procedían de los pasivos remunerados del Banco Central. Al emitir nueva deuda pública para absorber ese exceso de liquidez, obviamente el tipo de interés a corto plazo dentro de la economía argentina volverá a subir. Y la intención, claro, es que esa subida del tipo de interés en pesos contrarreste, revierta parte de la depreciación del peso frente al dólar que se había experimentado en jornadas anteriores. Démonos cuenta de que esta emisión de deuda pública para absorber el exceso de liquidez en pesos no es una emisión de deuda pública para financiar el déficit público, es una emisión de deuda pública para inmovilizar el exceso de oferta en pesos, oferta en relación con la demanda, y por tanto estabilizar el valor del peso. Hay algunos que esto lo consideran una intervención salvaje e injustificable en los mercados cambiarios, cuando esto es la política monetaria de los bancos centrales de toda la vida. Cuando un banco central cree que se están desanclando las expectativas de inflación, ¿qué hace? Sube sus tipos de interés a corto plazo. ¿Para qué? Para drenar liquidez del mercado. Pues eso es justamente lo que está haciendo el Estado argentino al emitir nuevas LECAPs que absorban parte de la liquidez redundante en el mercado, resultante, ya digo, de la amortización de las letras financieras. Y de la misma manera que convalidar unos tipos de interés a corto plazo dentro de la economía argentina muy bajos a cambio de una fuerte depreciación del peso frente al dólar podría ser una postura defendible, desde luego que se busque contener la magnitud de esa depreciación del peso frente al dólar, elevando el tipo de interés a corto plazo sobre esa liquidez, que es, ya digo, la política monetaria de toda la vida en todas las partes del mundo, tampoco me parece ni mucho menos algo criticable, sobre todo dada la historia monetaria y fiscal de la Argentina.
es decir, dado sobre todo la desconfianza estructural que sigue habiendo alrededor del peso. Aunque el peso vaya a terminar depreciándose a medio plazo, puede ser preferible que esa depreciación se produzca de manera suavizada y no con una elevada volatilidad de por medio que pueda, como digo, desestabilizar la demanda de dinero y por tanto desanclar las expectativas de inflación. Si a esto además le añadimos el riesgo político de que un cierto rebrote inflacionista durante los próximos meses mine las expectativas electorales de La Libertad Avanza y por tanto socave el plan de ajuste presupuestario del gobierno argentino, que es el fundamento último sobre el que descansa la nueva credibilidad de los pasivos argentinos, incluyendo el peso y por tanto el control de la inflación, pues desde luego convalidar ahora mismo en el corto plazo una muy fuerte depreciación del peso que desancle las expectativas de inflación sería algo completamente suicida, sería una profecía autocumplida de harakiri financiero. En definitiva, volatilidad cambiaria sí, resultante en última instancia de la digestión todavía no terminada de la bomba de relojería que suponían los pasivos remunerados que estaban en el Banco Central de la República Argentina cuando llegó a la presidencia de la República Javier Milei. Todavía hoy, por tanto, se está intentando desactivar esa bomba de relojería heredada sin que les estalle a los argentinos en forma de una abrupta depreciación del peso y de un nuevo estallido inflacionista interno. Y de momento se está desactivando con un razonable éxito, a pesar de que muchos están interesados en hacerla explotar para que todo estalle y ellos puedan regresar al poder.